Buenas noches, que Dios os bendiga, Dios os guarde. Estamos aquí un lunes más en nuestro programa Jesús sigue restaurando. Venimos anunciando varios días que íbamos a tener un tema que esperamos que sea de bendición. Hemos llegado un poquito tarde, pero bueno, lo bueno es que estamos aquí y esperamos haceros hechos bien. En esta hora y pico que nos queda, simplemente decirte que expongas tu corazón para que la palabra de Dios te administre y seas bendecido a través de ella. Hoy está con nosotros, yo le digo tío José, pero es el pastor José, pero yo le digo tío José porque le conozco de hace mucho tiempo. Estuvo aquí otra vez de nuevo dándonos una enseñanza sobre la idolatría y hoy nos va a traer una enseñanza también de la palabra del Señor. Y para no robarle más tiempo, le dejamos al tío que se presente y que ya él... Bendiciones para todos. La verdad que para mí es un gran privilegio poder estar aquí y poder compartir pues con todos los que escuchan y con todos los que ven, porque esto, aparte de escucharse, también se puede ver por medio de Facebook. Y bueno, decirle a nuestro hermano Manuel que, bueno, en vez de llamarme tío, me puede llamar el hermano José. Así se hace esto más espiritual, ¿eh? Bueno, pues el tema que vamos a tocar hoy es un tema, pues, que la verdad nos confiere a todos, gloria al Señor, y nos ha alcanzado a todos. Esto es el pecado. El pecado, como lo entendemos, para algunos, ellos creen que no cometen pecado porque no han matado a nadie, y entonces dice, yo no peco. Pero vamos a ver lo que es pecado, en primer lugar. La palabra, lo que significa pecado. La palabra pecado en sí viene del término griego hamartía. Esta palabra, en griego, se utilizaba para que cuando, por ejemplo, el arquero estaba tirando al blanco y no daba en la diana, fallaba, eso es, había pecado, había fallado. Eso es error, errar al blanco. Eso es la palabra pecado en sí. Entonces quiere decirse que todos nosotros, toda la humanidad, hemos errado, hemos fallado, no hemos dado en el blanco. Porque hay cosas que Dios ha establecido y nosotros pues fallamos en una cosa, en la otra, así que todos hemos pecado. Eso dice la palabra del Señor. Así que sabiendo que lo que significa pecado, creo que todos podemos enterarnos y saber de que todos hemos pecado. Amén. Que no hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Todos hemos pecado. Porque todos, ante la demanda de Dios, hemos fallado. Ese es el tema. Por ejemplo, tenemos nuestros niños pequeños y no les podemos demandar algo difícil porque ellos son pequeñitos y no pueden alcanzar aquello que tendrían que alcanzar. Entonces, a un niño no le puedes decir, un niño de 2 años, coge el cuchillo y el tenedor para comer, porque el niño no te va a hacer caso, ¿no? Entonces, cuando eres niño, pues también el Señor pasa por alto muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor que habiendo conocido a Dios, no le tuvieron en cuenta. Entonces, en primer lugar, el pecado surge en el hombre a causa del mandamiento. Hay un mandamiento, lo podemos ver en la palabra del Señor, en Génesis, capítulo 2. Vamos a leerlo, a leer la Biblia, porque todo lo que digamos tiene que estar apoyado con la palabra del Señor, con la Biblia. Y en Génesis 2:16 le dice el Señor al hombre, y le mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás.
Fíjense, hermanos, querida audiencia, que el Señor les da un mandato. Dios creó todos los árboles frutales y los plantó allí, en el huerto del Edén. Pero también estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Del único árbol que no puedes comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente uno. Había muchísimos árboles para poder comer. Pero, sin embargo, el hombre cometió la desobediencia de querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pecado en sí es codiciable, es atractivo, el pecado. Esto lo podemos ver claramente cuando sucede este hecho, cuando la mujer comete el pecado. Y mire, tanto la mujer como el hombre, claro. Dice en Génesis 3:1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Fíjense qué preguntas le hace. Entre estas preguntas hay verdades y mentiras, ¿vale? Para poder engañar. ¿Con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí la estaba engañando. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí no la estaba engañando. Y la mujer vio que el árbol era bueno, que es a lo que he dicho antes. El árbol es agradable, el pecado es agradable, es codiciable. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual así también como ella comió. Y fíjense, la serpiente le había dicho a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí le dijo una mentira y una verdad. Aparentemente para muchos creen que les dijo dos verdades, porque realmente no murieron en ese mismo instante. Pero fíjense, le dijo una mentira, no moriréis. Ese mismo día que comieron, la palabra que utiliza la Biblia le dice, el día que comieres, ciertamente morirás. Si lo leemos en una forma como está escrito en el hebreo, quiere decir, muriendo, morirás. Muriendo, morirás. Es decir, que desde el primer momento que ellos desobedecieron a Dios, comenzaron a morir. Desde el primer momento. Comenzaron a envejecer hasta que llegaran a morir por completo. Ahora, la palabra muerte, entramos en esto para poder explicarlo también, la palabra muerte no es como nosotros lo vemos secularmente, vemos que la palabra muerte quiere significar o es cesar la vida y dejar de existir. Pero no es eso en realidad. La palabra muerte es separación de, en este caso, separación de Dios. Cuando se separaron de Dios, estaban muertos. Por eso Jesús les dice a los fariseos, y les dice a la gente que no creía en él, les dice, estáis muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Ahora, estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Me explico, ¿no? Perdón. La muerte física
la muerte física no les llegó en el momento, pero sí la muerte espiritual. Ahora, la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. Entonces, esta desobediencia trae lo que es la muerte en sí. Dios les había dado un mandato y ellos habían desobedecido. Y en este mandato podemos ver la santidad. ¿Por qué es la santidad? El Señor les dice al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo, les dice el Señor. Y a los cristianos también nos dice lo mismo: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero ahora, la palabra santidad en sí es obedecer a Dios. Todo aquel que obedece a Dios es santo. Porque el que obedece a Dios, guarda los mandamientos de Dios. ¿Entienden? Ahora, sin embargo, por lo contrario, la desobediencia es todo lo contrario. Es el pecado. El pecado es rebelarse contra Dios. No hacer el mandato de Dios. Y miren, lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, en Primera de Pedro, lo vamos a leer. Primera de Pedro nos dice el Señor a nosotros, a los cristianos y a todo aquel que creyere en Él. Dice, desde el 14, leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fijaros que dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. En toda nuestra manera de vivir debemos obedecer al Señor. Hay pecados, hermanos, de omisión. ¿Vale? Hay pecados de omisión. ¿Qué significa pecado de omisión? Cometer un pecado de omisión es, por ejemplo, saber que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Eso es un pecado de omisión. La palabra del Señor nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Si yo no amo a mi hermano, estoy omitiendo, no le amo, entonces estoy cometiendo un pecado. Bendito sea. Eso es un pecado de omisión. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, también que no hagamos acepción de personas. Si yo hago acepción de personas, estoy cometiendo un pecado. Eso sería pecado de omisión. ¿Vale? Entonces, lo que vemos aquí claramente es que la muerte entra al mundo por el hombre. La muerte. No había muerte en el mundo hasta que el hombre pecó. Fijaros las consecuencias. Vamos a leer las consecuencias de lo que es el pecado. Vamos a leerlo en Génesis, en el capítulo 3. A ver. Vamos a ver si lo logro. Aquí está. Le dijo al hombre, después de que les dijo a la serpiente y a la mujer, les dio la sentencia por causa del pecado, decirles a todos ustedes que la serpiente fue utilizada por Satanás. Bendito sea. Era un animal y que este animal se dejó utilizar por Satanás. Entonces le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, malditas serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la maldición para la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una
una profecía que se cumple con Jesucristo, cuando Jesucristo viene a la tierra. Es verdad que la serpiente hiere a nuestro Señor en el talón, en el calcañar, pero el Señor le pisa la cabeza. Amén. Ahí es donde esa profecía de Génesis 3:15 se cumple allá en el Calvario. Y a la mujer le dice, fijaros, hermanos, la consecuencia del pecado, lo que trae el pecado. A la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, será tu señor. Y al hombre, esto ya es una consecuencia que alcanza a toda la humanidad. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Fíjense, hermanos, que antes del pecado, la tierra no producía ni espinos ni cardos. Producía siempre todo lo bueno. No había nada malo. Y le dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, tendrás que morir, físicamente también. Es decir, ahí vemos claramente cómo el pecado entra en el mundo por medio de un hombre, y este hombre es Adán. Ahora, algunos podrán decir, ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, tienes culpa igual que Adán, lo mismo, porque lo mismo que Adán pecó, tú también pecaste, porque dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y en Romanos 5:12, que es, lo vamos a ver, cómo entró el pecado al mundo. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y ahora fijaros, le decía al hermano Manuel yo de que tendríamos que hablar no solamente del pecado, sino que tendríamos que hablar también de los tres temas que van entrelazados con este tema, con esta doctrina del pecado, que son la ley y la gracia. La ley, dice la Biblia, pues antes de la ley había pecado, ya había pecado. Pero donde no hay ley, como no hay ley, no se inculpa el pecado. Y le decía cuando veníamos en el coche, que si en una autovía, o sea, en la carretera donde veníamos, donde estaba lleno de semáforos, digo, si no hubiese semáforos, tú no tendrías por qué pararte en ningún sitio de los semáforos, porque no hay semáforos, no hay una ley que te dice que te detengas. Sin embargo, cuando están puestos los semáforos, si tú te saltas un semáforo, te estás saltando la ley y estás cometiendo pecado. Por eso, la ley es lo que trae el pecado. La ley. Ahora, ¿la ley entonces es mala? No, la ley es buena. Nosotros nos saltamos la ley. ¿Me explico? Nosotros nos saltamos la ley. Porque la ley en sí es buena. Porque la ley que le dijo Dios, el mandato que le dijo Dios a Adán y a Eva, era bueno. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos se saltaron ese mandato. Lo que significa que la ley es buena. Pero el hombre se rebela contra la ley de Dios. Se rebela. Entonces está el pecado. Miren, el pecado, como hemos dicho, entró en el mundo por un hombre, y como todos los hombres hemos pecado, pues
se ha pasado a todos los hombres. No hay hombre en el mundo que no peque. Todos hemos pecado. Todos. Todos. La consecuencia del pecado es que el pecado te arrastra. El pecado te arrastra. El pecado no te deja vivir como tú quieres vivir. Mira, vamos a leerlo en Romanos capítulo 7. Luego voy a aclarar algunos versículos, porque no solamente son leerlos, sino también hay que aclararlos. En Romanos capítulo 7 nos dice el apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 15, 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, el pecado te arrastra a hacer cosas que tú no quieres. No quieres hacerlo, pero lo haces. ¿Por qué? Porque el pecado te arrastra. Mira, en el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, quiero hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol da la respuesta y nos vamos a adelantar un poquito a ese tema. Y dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿significa esto, hermanos, que tenemos que pecar y hacer las cosas que no agradan a Dios? No, porque fijaros, el que tiene en cuenta a Dios, el que tiene en cuenta a Dios, se echará para atrás no queriendo pecar, y Dios te ayudará para que no peques. Pero fíjense, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, miren, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos desde el 18 lo vamos a leer. Es un poquito largo, pero merece la pena, porque aquí vamos a ver muchas cosas de nuestra actualidad. Amén. Del siglo XXI, del año 2020. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el pecado te trae tinieblas. Bendito seas. No te da luz, te da tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Eso está ocurriendo en el 2020. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahora fíjense,
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, a Dios lo ponen a un lado y le dejan y dicen, no queremos saber nada de Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Como ellos no aprobaron de tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación. Esto es las consecuencias del pecado. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántas veces estamos viendo imágenes por televisión que tienes que cerrar los ojos por cosas tan violentas, y estas personas que están ahí haciéndolas no tienen misericordia? Y ahora dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Bendito seas. Eso es el pecado. El pecado es algo horrible. Horrible. Te llena de amargura. El pecado te convierte en perverso. En este tiempo que estamos viviendo, la verdad es que desde que entró el presidente como presidente, vemos que la mano de Dios no está con ellos por cuanto ellos lo han echado de su presencia. No quieren nada con Dios, de tal manera que el presidente Sánchez puso su mano no sobre una Biblia, sino sobre la Constitución. Los niños ahora tienen mucho peligro en los colegios porque quieren enseñarles de una manera que no conviene. Los niños, como niños, tienes que enseñarles cosas de niños, no cosas de adultos. Eso, según vayan creciendo, se les irá enseñando. ¿Y quién mejor que los propios padres para poder enseñar a sus hijos? ¿Quién mejor? Sin embargo, escuchemos el otro día a esta mujer, creo que era, no recuerdo si, no me acuerdo cómo se llama, esta mujer que es del gobierno, y decía que los padres no tenemos derecho sobre nuestros hijos. Ni mucho menos, decía, de ninguna de las maneras. Eso es tremendo. Eso es perversidad. Eso es escurrimiento de la mente. El pecado entontece. El pecado es tan horrendo que a las personas que lo practican de una manera así, les convierte en personas que no son inteligentes. Bendito sea eso. Mirad. Fijaros, queridos hermanos, lo que es el pecado. Hoy día, cualquier niño que tenga menos de 18 años no puede comprar un paquete de tabaco, de cigarrillos, porque está prohibido vender tabaco a los menores. Bien, lo veo perfecto. Lo veo perfecto. Pero sin embargo, no está prohibido que dos menores tengan relaciones sexuales, que se quede embarazada y que pueda abortar. Eso no está prohibido. Es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo que algo tan simple como un cigarrillo lo prohíban y que no prohíban lo otro, que es algo muy fuerte?
¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados en este momento por personas que no creen en Dios. Ellos no tienen su moralidad como es debido, por causa de que han dejado a Dios a un lado. Bendito sea. Han sacado a Dios de la Constitución, han sacado a Dios de los colegios, lo han sacado. Y el otro día leía de la hija de Luis Palau, que se quejaban en Estados Unidos, o no, en Estados Unidos no, allá por un país de América o en Estados Unidos, pues es posible, de que les pasaban tales cosas, catástrofes y tal y cual. ¿Y Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? Y decía esta hermana, ¿cómo que ahora reclaman a Dios cuando han sacado a Dios de las escuelas? Les han sacado de las iglesias y no quieren que se predique a Dios. ¿Cómo que ahora se quejan contra Dios? Lo que significa que el pecado está llegando tanto que la gente se pierde y no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, lo que hemos leído hace un ratito, que Dios, no teniéndolos ellos en cuenta Dios los ha entregado. Y que hagan lo que quieran, haced lo que queráis. Muy bien, ¿no queréis tener en cuenta a Dios? Pues haced lo que queráis. Ahora, bien, he dicho que quería aclarar algo sobre este tema de que el pecado te arrastra. Es verdad que el pecado te arrastra y quisiera pues explicar algunos, ¿cómo se dice? Algunos detalles, el por qué. Aquí está. El por qué el pecado te arrastra. El pecado te arrastra cuando no tienes a Dios. Qué bien. Cuando tienes a Dios, el pecado no te arrastra. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como hemos leído hace un ratito. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que cuando está Pablo hablando sobre este tema, Pablo no es cristiano todavía. Y bueno, quizás a lo mejor me he adelantado un poquito, pero lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí un momentito y luego lo vamos a retomar. Vamos a ver. La palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bien. ¿Libres de qué? Libres del pecado, no de otra cosa. Libres del pecado. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Fuimos realmente libres o solamente fue una apariencia? Vamos a ver. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bien. Cuando estamos bajo la ley, entonces el pecado se enseñorea de nosotros. Pero cuando estamos bajo la gracia, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay una gracia, y hemos dicho antes que íbamos a entrar en las dos doctrinas que son la ley y la gracia. ¿Qué es la ley? En primer lugar, como hemos dicho antes sobre los semáforos, cuando es una ley que está puesta para cumplirla, son mandatos. Entonces, la ley es el resultado de algo que siempre se repite, por ejemplo, es decir, la ley obra siempre de la misma manera y produce siempre el mismo efecto o resultado bajo cualquier circunstancia, a menos que esa ley sea anulada. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Mira, hermano, yo tengo aquí un bolígrafo en mi mano y aunque pesa poco, la ley de la gravedad es esto, que si yo lo suelto, es atraído al suelo. Lo tire donde lo tire, siempre va a ser atraído al suelo.
surge siempre el mismo efecto. Siempre. A no ser que esa ley sea anulada. Por ejemplo, ¿qué es la gracia? Esto es a grandes rasgos, no vamos a entrar en muchos detalles, pero ¿qué es? He dicho lo que es la ley y ahora lo que es la gracia. La gracia significa gratis. Qué bien. Gratis. La gracia de alguna manera rompe la ley del pecado. De alguna manera. Por ejemplo, mirad, entramos en un centro comercial y cada artículo tiene su precio. Si nosotros echamos a nuestro carrito 3 artículos, al pasar por caja tendremos que pagar los 3 artículos. Es así, ¿no? Amén. Bueno, ahora, si pagamos solamente 1 o 2, eso va en contra de la ley de pagar cada artículo. Ahora, si el dueño dijera, hoy regalamos 2 artículos por cada 3 que se lleven, entonces, cuando pasas por caja no pagan los 3 artículos, porque el dueño ha dicho que por cada 3 que te lleves, pagas solamente 1. Lo que significa que ha anulado la ley de pagar todo. La gratitud de Dios hacia nosotros rompe la ley del pecado. Qué bien. Eso es lo que ha hecho la gratitud de Dios. Y por eso ya no estamos bajo esa ley, sino estamos bajo la gracia. La ley del pecado ya no tiene poder ni resultado sobre nosotros. Porque como hemos dicho en Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñorea de mí. Ya no es mi Señor. Pues ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La Biblia dice en Romanos 6:10, por cuanto murió al pecado, Jesucristo murió al pecado, de una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno muere al pecado, ya el pecado no tiene atractivo sobre nosotros. Porque, hermanos, una persona que está muerta no puede beber, no puede comer, porque está muerto. Pues nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Entonces ya no tiene que tener atractivo sobre nosotros el pecado. Qué bien. ¿Me explico? Mira, y todo esto lo vamos a corroborar con la Biblia. Dice el apóstol, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus pasiones y concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien vosotros mismos presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, hermanos, si estos miembros que son mis manos antes hacían maldades y se presentaba para hacer maldades, ahora estas manos las tengo que presentar para hacer el bien, no para hacer el mal. Amén. Por eso dice, presentaos vosotros a Dios como instrumentos de justicia. Y vuelvo a repetir el mismo versículo que es que, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y fíjense lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Qué bien. Claramente la Biblia nos dice y nos demanda vivir en santidad continua, no de derrotas y victorias. Que lamentablemente, hermanos, los cristianos, pues, vivimos en derrotas y victorias pensando que así se vive, que el que esté, que si te caes, que te vuelves a levantar. Es verdad, hermanos, que cuando te caes, te levantas, porque el Señor te levanta, no te deja tendido. Pero no tenemos que vivir en caídas y levantamientos. Es verdad que también dice la Biblia que si 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. Es verdad. Pero no tengo por qué caer.
No sé si me explico. Sí, sí. No tengo por qué caer. Porque miren, voy a hacer una serie de preguntas. ¿No fue suficiente el sacrificio de Jesús para librarme del poder del pecado? Yo creo que sí, ¿no? Si ha sido suficiente, ¿por qué voy a pecar? ¿Eh? La Biblia dice que sí. Romanos 8, verso 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nosotros no podíamos cumplir la ley. Entonces, como no podíamos cumplir la ley, siempre pecábamos. Pero Jesucristo ha venido para cumplir la ley Él y librarnos del poder del pecado. Qué bien. Ya no tenemos por qué seguir pecando, porque Él ya nos ha librado del poder del pecado. Miren, la palabra del Señor nos demanda que debemos tener santidad continua, vivir en santidad. Esa es la demanda de Dios. La demanda de Dios es que debemos y podemos vivir en santidad. Pero sin embargo, hay varias clases de cristianos en las iglesias. Los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne. Me explico. Con una ilustración. Dos personas están en el agua y tratan de no ahogarse. A uno le tiran un salvavidas. Se agarra para descansar y ya no se ahoga. Le han tirado un salvavidas. Se agarra para descansar y ya no se ahoga. Pero no sale del agua. Está en el agua. No se ahoga, pero no sale del agua. Pero no se ahoga. Porque le han tirado un bote salvavidas. Al otro le tiran un bote salvavidas. Este no solo no se ahoga, sino que incluso sale del agua. ¿Me explico? Ahora, solo los que entienden que Cristo es nuestra fuerza tratarán de salir del agua. Los demás se mantendrán en el agua. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que han entendido que Jesucristo te ha librado por completo, no volverás a pecar. Pero los demás se mantendrán en el agua. El agua está simbolizando el pecado. ¿Vale? Es lo que está simbolizando el agua en esta ilustración. Los que han entendido eso no solamente no se ahogarán, sino que incluso salen del agua. Los demás se mantienen en el agua. Qué bien. Y no hay que mantenerse en el agua, hay que salir fuera del agua. Amén. Qué bien. Seguimos. Yo digo aquí, vamos a ver. A ver si que le he pasado una hoja y me he perdido. Qué bien. Entre mientras el hermano Sí. José busca eso, te voy a dar el número de teléfono de la radio por si quieres llamar, por si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes llamarnos para poder bendecirte. El número de teléfono de la radio es 91 189 79 24. Lo repito, 91 189 79 24. Llámanos y si tienes alguna duda, si te podemos aclarar, si te podemos ayudar, aquí estamos para hacerlo. Amén. Seguimos. Si Dios y el pecado son incompatibles, porque Dios y el pecado son incompatibles. Él es luz y el pecado es tinieblas. Son incompatibles. ¿Permitirá Dios que el pecado more dentro de nosotros? Jesús dice que tenerle a Él es suficiente para ser libres del pecado. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra experiencia dice todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Nuestra experiencia. ¿Y por qué? Porque pecamos, fallamos, volvemos a pecar. Entonces,
¿Qué conclusión podemos sacarle ahí? Si nuestra experiencia dice lo contrario, ahí algo falla. Dos cosas. O Jesús nos engañó y por eso seguimos pecando, o nos engaña el diablo. Qué bien. Yo creo que es el diablo el que nos engaña, ¿no? Amén, yo también, amén. Porque si Jesús dice que nos ha hecho libres, es verdad, tenemos que creerle a él. La palabra del Señor dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy claro, ¿no? Y dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque Cristo no te puede engañar. Qué bien. Cristo es la verdad. El diablo es el que engaña y engaña al mundo entero. El diablo tratará siempre de engañarte, de ponerte el tropiezo para que no hagas el bien, sino el mal. Dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Corintios dice, mas a Dios gracias, segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjate este versículo, querido hermano Manuel. Mira, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. No dice a veces, sino siempre. Lo que significa que si nosotros fallamos y pecamos es porque queremos. Porque Él siempre nos lleva en triunfo. No tenemos por qué caer, fallar, pecar. No, Él siempre nos lleva en triunfo. En Cristo Jesús. Esta preposición que está ahí, en significa dentro de Cristo. Cuando nos salimos de Cristo, entonces es cuando caemos y cuando fallamos y cuando pecamos. Pero estando dentro de Cristo, en Cristo Jesús, Él siempre nos va a llevar en victoria. De victoria en victoria. Y de triunfo en triunfo. Y ahora dice, y por medio de nosotros, es decir, nosotros somos esa luz que alumbra a todos los hombres. Dice, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué olor estamos dando como cristianos? ¿Qué olor? ¿Están diciendo realmente qué hombre, qué mujer, qué comportamiento tiene tan agradable? ¿O están diciendo qué áspero es este hombre? ¿O qué antipática es esta mujer? ¿Qué olor estamos dando? Tenemos que saber de que somos cristianos y que como cristianos debemos de vivir siempre de triunfo, en continua santidad, Ahora, ¿dónde está el problema, queridos hermanos? Vamos a entrar en lo que hemos dejado ahí aparcado antes de Romanos capítulo 7 del apóstol Pablo. Ya vamos a entrar ahí. Vamos a ver. El problema es que cuando alguien quiere vencer al pecado, lo quiere vencer con sus propias fuerzas. Ahí está el problema de todo cristiano que cae una y otra vez. Quieren vencer al pecado con sus fuerzas. Y no se puede vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. Porque entonces, en vano murió Cristo. Amén. Si se pudiera vencer el pecado con tus fuerzas, en vano murió Cristo. Cristo vino y murió para librarnos del poder del pecado. No, ¿por qué? Porque con las fuerzas humanas no se puede vencer al pecado. Entonces, cuando uno trata de vencer al pecado con sus fuerzas, cae una y otra vez. Se sienten frustrados porque siempre se tropieza en la misma piedra. Hasta que alguien les dice, o leen, a Pablo le ocurría lo mismo. Lo que hemos leído antes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer el bien, pero no puedo. Hago el mal que no quiero.
Vamos a ver. Vamos a leerlos en Romanos capítulo 7, versículos 14. Y dice así el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tremendo. ¿Cómo puede decir esto el apóstol Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que en Pablo moraba el pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, después de leer este pasaje de la Escritura, querido Manuel, pues tendríamos y darle nuestra interpretación, tendremos apoyo bíblico para justificar los pecados que cometemos. Si Pablo le pasaba eso, ¿quién soy yo más que Pablo? ¿Es cierto o no? ¿Verdad? Claro. Y si encima a este pasaje le vamos a añadir otro pasaje también que nos da, de alguna manera, libertad para poder pecar. ¿Vale? Primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, aquí parece ser que no podemos decir que no hemos pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y encima le hacemos a Dios mentiroso. Ahora, todo texto, toda conversación, tiene que llevar una línea. Ayer mismo estaba con mi sobrino, lo digo porque va acorde. Estaba con mi sobrino y mi sobrino estaba leyendo un estudio que yo había hecho y me dice: tío, ¿tú crees entonces que pasamos la gran tribulación? Porque aquí dices que se pasa la gran tribulación. Digo, ¿estás seguro? Y él me dice: sí, eso lo pone aquí. Y yo le digo: bueno, tú vuelve a leer. Tú vuelve a leer otra vez. Y le digo, vamos a ver. hice una broma con él. Digo, si alguien está hablando de una conversación y está hablando de una persona y dice, tu suegra tiró un zapato. Y él dice, sí, es que él ha dicho que mi suegra tiró un zapato. Dice, no, hay que saber cómo va la conversación. ¿Cómo va la conversación? Es decir, fulanito ha dicho que su suegra tiró un zapato. Ahora, entonces, ya no se sabe si es verdad o es mentira. Entonces le dije, lee un poquito más para arriba. Y él leyó y dice, algunos creen que pasamos la gran tribulación. Digo, ¿no ves? Te ha faltado la palabra algunos. Algunos creen. Pues de la misma manera, en estos pasajes que hemos leído de Romanos, con el apóstol Pablo, también pasa lo mismo. Hay que leerlos y sacarlos en su contexto, no fuera de su contexto. ¿Vale? Y el de Primera de Juan, igual. Lo vamos a tratar de aclarar, ¿vale? Quiero que pongan atención para poder aclarar esto, porque si no pones atención, te vas a quedar igual. Hay que poner atención. Primeramente, Pablo habla de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 1. Y dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y dice, entre comillas, entre paréntesis, hablo con los que conocen la ley. Es decir, que está hablando de la ley. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo comienza el capítulo 7 de esta manera para explicarnos la libertad en Cristo. Y pone como ejemplo un matrimonio. Y dice
que si la mujer casada se une a otro mientras éste vive, ella es una adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y si se une a otro marido, ya no es adúltera. Los versículos 2 y 3. Pablo está tratando de aclararnos algo sobre la ley que hay en un matrimonio, ¿no? Cuando un cónyuge se une a otro mientras vive el otro cónyuge, está cometiendo adulterio. Pero cuando el otro cónyuge ha muerto, la otra persona queda libre, ¿no? Así también vosotros, dice el versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ahora dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero fíjense, él está hablando de un pasado y ahora dice, pero ahora, presente. Qué bien. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué bien. Pablo deja bien claro que mientras estábamos en la carne éramos arrastrados al pecado, aunque no quisiéramos. Pero el verso 6 dice, pero ahora que estamos libres de esa ley, Pablo hace una diferencia entre la ley y la gracia, entre el antes y el después de la conversión. Él, el mismo apóstol, es el mejor ejemplo, El mismo apóstol, él es el mejor ejemplo, y él se pone como ejemplo porque él era un fariseo, él era fariseo, Sí, de los fariseos. de fariseos. Y ahora dice, y se deleitaba en la ley de Dios, a tal manera que perseguía a la iglesia. A tal manera que perseguía a la iglesia pensando de que de esa manera estaba haciendo bien a Dios. Él se deleitaba en la ley de Dios. Y él cuenta su experiencia hasta que se convierte al Señor. Qué bien. Por eso dice, en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice eso, de que él era un religioso que trataba de agradar a Dios, pero sin Cristo. No tenía Cristo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente hay una respuesta. Y Pablo, en el verso siguiente, él mismo da la respuesta. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Cristo. Aleluya. Ese es el que le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el que le ha librado de aquello que quería hacer y no lo hacía, sino que hacía lo que no quería. Ese es el que le ha librado. Porque si, como algunos interpretan, si Pablo dijera esto cuando él era cristiano, entonces, hermanos, los cristianos de ahora somos santísimos, porque nos comportaríamos mejor que Pablo. Pero sin embargo no estaba hablando Pablo de eso. Estaba hablando de su experiencia de como fariseo y después cuando fue cristiano. Qué bien. Ahí está hablando Pablo esa experiencia. Cuando uno no tiene a Cristo y tiene una ley, esa es la forma y la experiencia de que vive un religioso sin Cristo. Pero ahora veremos la vida con Cristo. En el capítulo 8, estos solamente se identifican aquellos que tienen a Cristo. El capítulo 7 ha sido lo que hemos leído, un religioso sin Cristo, que quería hacer el bien, pero no podía. Pero ahora fijaros lo que dice el capítulo 8. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo. A ver. Lo voy a leer en la Biblia porque aquí no le tengo. Romanos 8. Mira. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué?
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores no a la carne, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, en el pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué bien! Tremendo. Te amamos, Gloria al Señor. ¡Qué bien! Es decir, hermanitos, el apóstol Pablo nos habla bien claro cuando él era un hombre que quería agradar a Dios, pero no podía, porque el Espíritu Santo todavía no lo tenía. Amén. Hasta que vino el Señor sobre él y le dijo, pero Pablo, ¿qué haces? ¿A quién persigues, Pablo? ¿A quién persigues? Vamos a aclarar el otro pasaje, a ver si lo encuentro, ¿vale? El otro pasaje que era Primera de Juan 1:8. A ver. A ver si lo encuentro, ¿eh? Es que, como he tenido que quitarlo. Aquí está, sí. Aquí está. Vamos a leer. El pasaje que se cita fuera de contexto también es un pasaje que lo citan incluso hasta los teólogos, hasta los teólogos. Primera de Juan 1:8 y 10. El apóstol Juan en su primera carta escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿está refiriéndose esto a los cristianos? Leído estos versículos sin el contexto de la Escritura, nos lleva a vivir una vida de tolerancia al pecado. Porque si decimos que no podemos vivir sin pecar, entonces, hermano, no me puedes decir que no peque. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Claro. Parece ser como que se contradice. Contradice los dos personas. Exactamente. El Señor nos dice, por un lado, que no pequemos. Pero por otro lado, no podemos decir que no hemos pecado. Ahora, ahí tiene que haber una solución. No puede ser algo... La palabra de Dios no se puede contradecir. ¿Vale? Ya que lo que aparentemente dicen estos versículos es que es imposible vivir sin pecado. Primeramente, siempre que un escrito, una conversación, una historia es leído, enseñado o simplemente escuchado, debemos llevar siempre una línea para no tener una mala interpretación, como lamentablemente sucede con la Biblia, haciendo doctrinas que Jesús nunca dijo,
porque lamentablemente hay muchas doctrinas por ahí y hay tantas religiones por esa causa, porque se sacan textos fuera de su contexto, ¿vale? Y hay interpretaciones erróneas. Juan comienza diciendo y dando testimonio de lo que ha visto y ha oído. Vamos a poner atención de la misma manera que he puesto atención en Romanos, y dice el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, sobre Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, Jesucristo se manifestó a los discípulos, entre ellos el apóstol Juan. Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús. O sea, él lo había visto, lo había oído y había palpado con sus propias manos. Y él dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, lo que Juan está declarando es esto: vosotros decís que sois de Dios y sin embargo pecáis. Así que que estáis en tinieblas, porque si fuerais de Dios andaríais en luz. Y dice así, vamos a ver: si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, yo no puedo decir soy cristiano y no comportarme como un cristiano. Porque si digo que yo soy, que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, estoy mintiendo. Estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es el versículo 6 y el versículo 7. Qué bien. Fíjate cómo está demandando y está refiriéndose a aquellos que andaban en tinieblas y decían que eran de Dios. Pero ¿cómo vais a ser de Dios? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y vosotros decís que sois de Dios y sin embargo andáis en tinieblas. Entonces, estáis mintiendo. Es lo que le está diciendo el apóstol Juan a estas personas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros y nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, no es lo que digamos, sino es nuestros hechos. Cualquier persona que venga a Cristo, en el primer momento que viene a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie libre. Qué bien. Todos hemos pecado. Y por eso todos le tenemos que pedir perdón al Señor. Ahora, de ahí en adelante, ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, antes y después. No podemos seguir siendo los de antes, sino ahora somos los de después. Porque si no pedimos perdón al Señor y no confesamos nuestros pecados para ser perdonados, y en su lugar decimos, que es el versículo 8, en su lugar, si cualquiera que viene a Cristo no le pide perdón, ni se arrepiente de sus pecados, y dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claro. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, dice el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, fíjate que el versículo 8, el contexto suyo está en el 9. En el 7 hemos leído, en el 7 acabamos de leer que los que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora,
si nosotros no confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesucristo No nos puede no nos puede limpiar. limpiar de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No sé si lo vas captando. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, lo que Juan está diciendo es que todos necesitamos el favor de Dios para limpiarnos de todo pecado por buenas personas que creamos ser. Todos hemos pecado y necesitamos recibir la sangre de Jesucristo y reconocer nuestro pecado. Pero a partir de ese momento quedamos libres del poder del pecado y debemos de vivir como cristianos, no como religiosos de fracaso en fracaso, sino más bien de victoria en victoria. Si no fuera así, ¿cómo podríamos armonizar lo que el mismo Juan está diciendo y sigue escribiendo en su misma epístola o en su misma carta? Mira, primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Ahora, yo pregunto, ¿anduvo Jesús pecando? No. Entonces nosotros tampoco tenemos que pecar. ¿Vale? Lo que acabamos de decir es esto, que cualquier persona, el contexto del capítulo 1, versículo 8 y el versículo 10 es ese, que no confesaban sus pecados, sino que decían que no tenían pecado. Por eso le hacían a Dios mentiroso, porque dice que todos hemos pecado. Ahora, desde ahí en adelante, una vez que confiesas tus pecados, te arrepientes, Dios cambia tu corazón, ya no eres la misma persona, eres una nueva criatura y ahora tienes el poder del Espíritu Santo que está en ti. Donde tú no llegas, Él llega por ti. Donde tú no alcanzas, Él alcanza por ti. Qué bien. Y por eso dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bien. Y que está en nosotros. Alguno. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Qué bien. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. El 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué bien. Qué bien. Aleluya. Se está acercando la hora, tío, pero es Muy que bien. aquí nos podríamos quedar pero horas y horas. Pero te haría, tío, que hicieras un pequeño resumen para aquellas personas que no conocen a Cristo, Sí. que hemos estado hablando del pecado, la ley y la gracia. Hemos visto cómo el pecado es una enfermedad que nadie puede borrar, solo que Jesús, por medio de su sangre Sí. y el sacrificio que hizo en la cruz. Así solo que te pediría, tío, que en 2 minutos, hermano De José, acuerdo. nos resumieras para que la gente se pudiera acercar a Dios. Amén. Bueno, pues decir a todos aquellos que están escuchando lo que hemos dicho, de que todos, no hay nadie en el mundo que no haya cometido pecados. Todos hemos cometido pecados y todos necesitamos el favor de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Tiene una consecuencia. Y Dios no quiere que nosotros muramos eternamente. Él no quiere que nosotros muramos. Él quiere darnos vida y vida eterna. Qué bien. Y vida en abundancia. Ahora, no podemos decir, como acabamos de decir este pasaje, que, si alguno dice yo no he pecado. No, tú no puedes decir no has pecado. Tú has pecado como todos. Qué bien. Y necesitas el favor de Jesucristo. La gracia de Dios es esta. Que el hombre no pudiendo, con la demanda de Dios, no pudiendo cumplir la demanda de Dios, Dios se ha hecho hombre. Qué bien. Para poder salvar al hombre. El Dios invisible, el Dios todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que por medio de su palabra existen los cielos, la tierra, el universo, todo,
lo sustenta la palabra de Dios. Y ese Señor, nuestro Dios, Qué bien. se hizo un hombre. Se metió en el vientre de una mujer llamada María y nació como un ser humano. Dice la palabra del Señor: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros del pecado, de la muerte. Por eso, la gracia de Dios rompe la ley del pecado. Amén. Y si tú que me escuchas necesitas, todo el mundo necesita el favor de Dios, creo que hoy es un buen momento para que le pidas ayuda al Señor, que le pidas. Pídele ayuda al Señor. Si quieres llamar, llámanos y haremos una oración para ti, para que Dios te ayude a liberarte del pecado, para que Dios te dé vida y vida en abundancia. No hay otra forma de poder alcanzar el favor de Dios, y es arrepentirse. Qué bien. Así que, de todas maneras, el hermano Manuel os ha dado un número de teléfono. Aunque el programa se acabe, puedes llamarnos a ese número de teléfono y nos ponemos en contacto contigo para hacer una oración por ti y bendecirte. Amén. Bueno, pues hasta aquí. Que Dios les bendiga mucho. Espero que les haya hecho bien a todos. Qué bien. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Esperamos haberos hecho bien. Y como ha dicho el hermano José, vamos a dejar el número de teléfono de WhatsApp en mi teléfono de WhatsApp. Puedes llamarnos para cualquier ayuda que te podamos prestar. El teléfono de WhatsApp es 610 26 43 58. Como ha dicho nuestro hermano José, todos necesitamos a Jesús. No importa tu condición, no importa tu cultura y no importa la cadena que puedas estar arrastrándolo. Jesús las rompe. Que Dios os bendiga y que Dios os guarde. Amén. El próximo lunes estamos aquí. Amén. Estamos ubicados en Legazpi, en la calle Manuel Alexandre, número 4. Bendiciones a todos, gracias por compartir el vídeo y que Dios os bendiga y Dios os guarde.